De doble lenguaje hablábamos, con mayor o menor vigor, porque a veces el gobierno nacional se ablanda, como en últimos tiempos. Siempre estamos pidiendo un libre tránsito a los compañeros, los compatriotas. Al haber firmado el Tratado de Libre Comercio, debió haberse firmado el libre tránsito a las personas. Es el error histórico de la negociación que hizo el gobierno de Salinas. Yo voté con las dos manos como senador en contra del TLC. Y ahí están los discursos. Todo lo que dijimos entonces se ha comprobado que era cierto. Entonces, ¿qué tendría que hacer México, Fernel, para tener un lenguaje coherente? Hablaste de coherencia. Y hacer en el sur lo que nosotros pedimos que se haga en el norte. Sobre todo, lo que decía Renata, reforzando lo que decía Renata, y hacia allá quería yo ir, va a ser muy importante que todas aquellas policías corruptas y aquellas bandas de delincuentes que atacan a los migrantes, por eso decía yo, hoy son sujetos a una sanción administrativa, pero deben tener conocimiento a dónde deben hacer sus diferentes denuncias para que aquellas policías corruptas o aquellas bandas de delincuentes pues sean castigados como tal. De lo contrario, es decir, siguen siendo vulnerables ellos, los migrantes, con ese sueño americano. Hoy ya no delinquen, porque antes sí delinquían, antes de la derogación del artículo 123. Entonces, en esta ocasión lo que tenemos que hacer es difundir a todo Centroamérica, difundir estas modificaciones a la ley para que toda su población migrante que va con el sueño Pero americano más que difusión, un sistema de coordinación con los propios gobiernos. Claro. ¿En qué modelo han estado ustedes pensando que expusiste en la reunión, Renata? Bueno, la política migratoria tiene que ser una política migratoria pública. Desafortunadamente nosotros nos encontramos haciendo un monitoreo de la política migratoria y nos encontramos con una completa desarticulación entre las dependencias que tendrían que estar gestionando la migración. No hay ciclos, el ciclo presupuestal, por ejemplo, solamente hay un programa presupuestal y eso dificulta darle seguimiento. Decías, Jaime, que se gasta más en publicidad oficial que en atender a las migraciones. Eso es una muestra clara de la prioridad que tiene para el gobierno federal los discursos oficiales a diferencia de las migraciones. Decías, Farel, que hay una... en 2008 se despenaliza la migración, sin embargo, de facto se siguen manteniendo como criminales, siguen estando en la clandestinidad. Dos preguntas te quiero hacer. Una, la reacción de la población mexicana. Por ahí en un documento de Flaxo, que me traje, que nos dieron la Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales, hay una encuesta entre habitantes de la zona de Tapachula, en el cual el 60-65% dice en distintas formas y modos que no le gusta la llegada de los migrantes sudamericanos, o sea porque cree que le quita empleos, esos son menos, o sea porque distorsiona la vida pública. La mayor parte, igual que en Estados Unidos, porque les atribuyen un aumento de la criminalidad. Esto es cierto, es un rechazo de la población, porque si no va a acabar ocurriendo lo que pasa con los políticos conservadores de los Estados Unidos, que se electoraliza, que entonces no se resuelve tampoco, no porque hay un compromiso con Estados Unidos de que no pasen, de que no entren al territorio mexicano y se vayan para allá, sino por la propia reacción de la población. Tú que has hecho trabajo de campo, ¿qué tanto es ese rechazo? ¿Qué tanto es exagerado? ¿Y qué tanto puede haber una política de comunicación si hay una política más avanzada en materia de inmigración que lo convenza a la gente de que eso no le hace daño? Claro, al final de cuentas hay también trabajos de INCIDE, una organización de la sociedad civil, en donde demuestran el claro rechazo de algunas poblaciones ante las personas migrantes. Todo basado en un prejuicio. Si nosotros pudiéramos vincular a la migración con el crimen, sería que ellos son víctimas del delito, no que ellos son los delincuentes. Ellos son en la mayoría de casos extorsionados, privados de su libertad, las mujeres son violadas, es cercano al 70% el número de mujeres que cruzan México para llegar a Estados Unidos que son violadas. Tenemos que entender que México representa para las personas de Centroamérica una frontera vertical. Son 4,000 kilómetros de frontera en donde en cada momento pueden ser víctimas. Es decir, todo el territorio. Si nosotros pudiéramos poner un mapa con el transporte más común para llegar a frontera norte son los ferrocarriles. Si pudiéramos poner las vías del ferrocarril con las estaciones migratorias, con las violaciones a los derechos de las personas migrantes, coincidirían absolutamente en todo. Ya están diagnosticados, ya tenemos las zonas en donde son víctimas del delito, pero no hay una acción clara contemplada en una política migratoria que atienda a las personas migrantes. El gobierno de Chiapas creó esta fiscalía
en donde da atención a los delitos cometidos contra migrantes. Sin embargo, la frontera no es Chiapas, es todo el territorio nacional y no hay una política no hay clara. que chiapanequilizar el problema. ¿Tú estás de acuerdo en eso, Jaime? Así es. Total y absolutamente, Porfirio, porque o sea, el tema migratorio no es un apartado que esté en un nicho y exclusivamente hay elementos muy subjetivos que lo atiendan. Es un tema del Estado mexicano y debería tratarse como un asunto de política de Estado. O sea, hay temas como la seguridad y el tema migratorio que creo que deberían de salir de la agenda de la política electoral y convertirse en un instrumento de política de Estado. Y haber acuerdos pluripartidistas para que no se empleara Exactamente. Indebidamente en procesos electorales. Porque es muy fácil recurrir al spot facilón, decir cuál instancia está mejor posicionada en este momento con respecto a un tema y el ejército va a entrar a... No, vamos a acabar de racistas. Entonces, cada vez hay más pobreza, cada vez hay menos empleo, la población se va volteando y las campañas van a ser todas hacia la derecha. Pues ese sería el final, ¿no? Claro. Entonces, por eso creo... La arizonización. Y ahorita que habla de Arizona, fíjate, hay una cuestión que me parece muy importante que tenemos que señalar ya aquí contigo. México, en su relación bilateral con Estados Unidos, en la agenda no puso el tema migratorio. Claro, no lo tiene. Sin embargo, lo paradójico es, por ejemplo, cómo a Baja California la convirtieron en el cuarto de máquinas de Estados Unidos. Les entregaron 5 permisos para instalar 5 plantas de generación de energía eléctrica de exportación, instalación de regasificadoras. En Mexicali se produce energía para 1 millón de hogares en Estados Unidos, ¿sí? Muchos de ellos de Arizona. Entonces, por eso cuando se dice por parte de las autoridades federales que es un asunto el tema de la ley de Arizona, de la propia soberanía. El boicot sería no mandarles electricidad. De eso nadie ha hablado. También cuando dice el gobierno federal que es un asunto de su soberanía de Estados Unidos. Que no es así. Nosotros podemos decir, bueno, la generación de energía eléctrica es un asunto de soberanía. Claro. Entonces, ¿por qué les entregamos energía a cambio de nada? El soberanismo llevó a todas las guerras. Las guerras europeas que fueron famosas era el soberanismo. Yo tengo derecho a hacer esto, yo tengo derecho a hacer esto, hasta que llegaban a los catorrazos. Hay cesiones, no se quita, no se pierde la soberanía, claro, sino hay un sistema de cooperación internacional. Claro, entonces es injusto que un país como México, y en caso concreto de Baja ¿Tú California... aconsejarías al gobierno dejar de vender electricidad a Arizona en esta circunstancia? Cuando menos, nadie lo ha mencionado. Cuando menos poner en la mesa del debate el tema. Claro. Es decir, nosotros estamos, en nuestro territorio se está generando energía eléctrica para 1 millón de hogares de Estados Unidos, de California y de Arizona fundamentalmente. Y resulta que nos responden con una ley de estas características. ¿Por qué el gobierno federal no pone ese Porque tema? no tiene lo que debe de tener para no usar palabras altisonantes en la televisión. Pero yo creo que el Congreso también puede jugar un papel muy importante. Nosotros vamos a tener una reunión parlamentaria con los norteamericanos ahora en Campeche en un mes. Y bueno, nosotros vamos a decir nuestras cosas. Y se tiene que legislar además. Claro. Y para el sur. Yo creo que este asunto, como es multifactorial, o sea, a mí me parece muy importante que debe haber una modificación sustancial de la política federal en materia migratoria que tenga sus repercusiones en los estados. Porque los esfuerzos estatales, por importantes que sean, van a ser limitados si no hay la cobertura nacional. Y la cooperación de los países centroamericanos. Yo he visto a mis queridos amigos del cuerpo diplomático centroamericano en esta reunión como en otras extremadamente prudentes. Alguien les dijo ahí que lo que pasa es que ellos prefieren negociar con Estados Unidos y se evocó mucho el embajador de Guatemala. ¿Por qué son tan prudentes? Yo creo que hay diferentes percepciones, pero en Centroamérica, pero hay un fenómeno que a mí en los últimos años me ha estado llamando la atención, ver el tema como un tema también de carácter regional, donde Chiapas se ha involucrado en la problemática de ¿Qué Centroamérica. otros estados serían involucrados? Hasta ahorita veo Chiapas es el que está interesado. Debería involucrarse. También Yucatán y Quintana Roo. Yucatán, Quintana Roo. Porque también la migración de Belice, ahí hay un continuo geográfico y hasta étnico. Claro. Se nos olvida que Belice es una prolongación maya. Claro. Sí. Claro. Y que hay familias que están de los dos lados, ¿no? Pero no he visto que le hayan puesto el énfasis que le ha puesto Chiapas a este tema, y creo que
tema, incluso Oaxaca también, que tiene su Y no hay un proceso de integración natural que debiera promoverse. Se habló del Plan Puebla-Panamá, que quedó en pitos y flautas. Ahora se habla del proyecto mesoamericano. El verdadero proyecto mesoamericano no es la integración cultural, la integración demográfica, la integración económica en esa zona del país. Claro. Claro, incluso yo he visto, bueno, que están realizando proyectos, tanto Chiapas como los países centroamericanos, de intercambio comercial con Asia. Antes de pasar a otro bloque, tú que has estado en Parlacén y fuiste muy activo, el Parlamento Centroamericano, nosotros eres mexicano, ¿hay algún espíritu, alguna actitud, alguna propuesta para un proceso de integración más acelerado en esa zona del país? Yo quisiera comentar lo siguiente. Por ejemplo, los países centroamericanos tienen mucho interés y vienen trabajando de manera colateral y conjunta con la Unión Europea. Y eso ha sido muy interesante para ellos. Lo lamentable es que en el caso de nuestro país se está quedando ajeno a una relación comercial y de Aunque aportación. ya no están por el tratado de toda Centroamérica, porque Costa Rica rompió filas. Así es. Y hubo una diferencia grande entre Guatemala y Costa Rica. A mí me tocó vivir ese proceso. Y llegamos juntos centroamericanos a hacer un planteamiento a la Unión Europea, cuando yo estaba embajador allá, en lo que entonces era el marco del Plan Puebla-Panamá, y recibí instrucciones de ya no empujar. Así son estas cosas en México. Y lo interesante es de que en el caso de Chiapas, sí Chiapas ha tenido ese interés, como decía Jaime, ¿no? Ha tenido ese interés de poder trabajar con Centroamérica, porque también nuestros orígenes son mayas, por un lado, y por el otro lado fue una anexión que se hizo posteriormente pues, a la República, ¿no? A la Federación. Entonces ha habido mucho ese interés, ¿no? De poder ser nosotros los chiapanecos compartícipes también del desarrollo Sí tiene un papel centroamericano. histórico Chiapas. No diré que es el Texas del Sur, porque es otra cosa, es una anexión voluntaria a la Federación Mexicana, pero son de esos estados colchón entre dos civilizaciones. Y creo que, por ejemplo, ahorita Tabasco, que ya se está interesando también de poder entrarle a estos trabajos, porque también ha sido un empuje de parte de sus propuestas del Parlamento Centroamericano. Y creo que también nos interesa a nosotros poder ver también otros temas. Lo de Ríos Petén, en este caso, de la apertura comercial que se está pretendiendo y trabajar en derecho de los migrantes, en el caso de Tabasco. Sin embargo, también otra parte importante va a ser el asunto ambiental. Ya vienen nosotros hídricamente nos estamos alimentando de los ríos que vienen de Guatemala, uno de los más fuertes que produce la presa de la Angostura, por ejemplo. Nos están llamando a otro bloque. Ok.